Hola, buenos días. Buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Hola, hola. Buenos días. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecten más personas para empezar. Ay, Hola, ¿cómo están? Hola, hola, Andrés. Vane, bienvenida. Hola, Hola, buen Eugen. día, ¿cómo está ahí? Hola, buenos días. Hola, Felipe. Hola, buenos días. Hola, Alfonso. Aprovechen de ir a buscar sus cafecitos los que están conectados mientras. Ya. Vamos a partir en honor al tiempo de todos. Muy buenos días a todos los que ya están conectados y también a los que nos van a acompañar a través de la transmisión en YouTube. Bienvenidos a todos y a todas.
hoy en esta oportunidad People Lab Chile, en colaboración con Sinergia 360, People Web, OTEC Más Impulso y algunos invitados especiales, nos reunimos para profundizar en la actualización respecto a los últimos cambios legales, ¿ya? Y entregar nuestra visión al respecto de estos cambios normativos, ¿ya? Y también revisar qué significa para las organizaciones, em, cómo también armar un plan de gobernanza y mostrar también una plataforma de gestión integral que hemos estado preparando. Para esto, hoy vamos a tener a dos expositores, Alfonso Suazo, abogado corporativo, derecho laboral y conflictos, y Andrés Ahumada, fundador y director de People Lab Chile. Aprovecho también de excusar a Alejandro Longa, quien nos iba a presentar la plataforma que les comenté, pero por motivos personales tuvo que ausentarse, por lo tanto Andrés nos va a apoyar mostrando la plataforma y sus características. Al finalizar el webinar vamos a dejar un espacio para responder preguntas, las cuales les pido que puedan ir realizando a través del chat mientras vayan surgiendo de esta misma plataforma ya, y en el transcurso del webinar vamos a ir canalizando con nuestros expositores para que puedan responder. A continuación los voy a dejar con Alfonso Suazo, abogado licenciado de la Universidad Diego Portales, con amplia trayectoria en asesorías legales en el mundo empresarial. Se ha destacado en el mundo del derecho laboral, asesorando a empresas y particulares, y también ofrece charlas y talleres especializados. Su dedicación profesional se ve enriquecida además por una intensa actividad académica, participando activamente de diplomados, cursos y eventos formativos de alto nivel. Alfonso nos va a dar una actualización respecto a la Ley de Comisión de Delitos Económicos, a la Ley Carín, y la conexión que existe de estas con la Ley 16.744 de accidentes del trabajo. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, María Eugenia. Si podemos comenzar la presentación. Voy a hablar de la Ley Carin, delitos económicos y otras modificaciones de una gran significancia. Por favor, dale, Felipe. Como antecedentes de la Ley Carin, tenemos el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Su objetivo es repudiar, terminar con la violencia y acoso en el mundo del trabajo, incluyendo la violencia de género. Establece el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso y la obligación correlativa de cada Estado de respetar, promover y asegurar su disfrute. Adopta un enfoque inclusivo e integrado que toma en cuenta las consideraciones de género para prevenir y eliminar estos fenómenos. El instrumento ratificatorio se depositó el 16 de junio del año 2023 y entró en vigencia un año después. Como datos que también aportaron para la creación de esta ley, según datos aportados por la Dirección del Trabajo entre los años 2021 y 2023, se registró un total de 4.867 denuncias presuntivas de acoso laboral, de las cuales 2.540 fueron mujeres. Para que tengan una idea, actualmente hay 2.233 denuncias ya presentadas. 64% de ellas por es por acoso laboral directo, y el restante es por acoso sexual. La mayoría de las denunciantes son mujeres, y este monto es más o menos lo que lleva ya de un mes de entrada en vigencia de esta normativa. Dale, Felipe, por favor. Dentro de los conceptos claves que hay que tener en cuenta para poder entender esta nueva normativa, se encuentra en primer lugar la perspectiva de género. La perspectiva de género es transversal e influye todas las disposiciones de esta ley. Y se refiere a que las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género, lo que para efectos del Código del Trabajo implica la adaptación de medidas tendientes a promover la igualdad y a erradicar la discriminación basada en dicho motivo. Esto implica el reconocimiento de una realidad dispar que afecta en mayor medida a las mujeres o personas que no se ajustan al rol que se les ha asignado dentro de un estereotipo. Tiene en cuenta las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres, visibiliza el género y cómo éste puede afectar la vida y oportunidades de las personas, y busca lograr la igualdad real y efectiva entre las personas, cualquiera sea su género. Hay que entender acá qué perspectiva de género. Uno tendría que pensar que esto es una innovación completa, pero la verdad es que ya existía
por lo menos en jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia, pero es algo bueno que la ley lo haya incluido dentro de definiciones. Por favor, continúa. Luego tenemos el acoso sexual, que se entiende por tal el que una persona realice en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Ejemplos de estos son ofrecer recompensas o beneficios a cambio de favores sexuales o amenazar con consecuencias negativas ante la negación. También constituyen conductas de acoso sexual, perdón, el contacto con comportamiento sexual no deseado o no consensuado. La ley, la verdad, en esta definición no hizo mayores cambios. Y lo que sí hay que entender de fondo es que o hay o existe consentimiento y este es explícito o no hay consentimiento. Y si no hay consentimiento, el actuar lo más probable es que constituya acoso sexual. Un aspecto, una definición también que hay que tener presente, que es además del acoso sexual, es aquella que ha elaborado nuestros tribunales superiores de justicia, que se refiere al acoso sexual ambiental. Son conductas básicamente que sexualizan el ambiente, que facilitan la comisión de otras conductas que sí son constitutivas de acoso sexual. Por ejemplo, en los fallos se habla de trabajadores que están viendo pornografía sin audífono, entre Luego tenemos el acoso laboral. Se entiende por tal toda conducta que constituye agresión u hostigamiento ejercida por un empleador o por uno o más personas trabajadoras en contra de una u otras personas trabajadoras por cualquier medio, ya sea que se manifieste de una sola vez o de manera reiterada, y que tenga como resultado para el afectado su menoscabo, maltrato, humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral u oportunidades en el empleo. Ejemplos de ellos son juzgar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva, usar lenguaje despectivo e insultante para menospreciar o degradar a alguien. En el primero de los ejemplos uno tiene efectivamente espacios para poder dar un feedback, digamos, al trabajador. Sin embargo, hacerlo de forma ofensiva o en frente de otros trabajadores podría ser una conducta que también se constituye acoso laboral. Por último, tenemos un nuevo concepto, este concepto sí es innovador, digamos, y es aquella que se define, se ha establecido como violencia en el trabajo, que es aquella ejercida por terceros que son ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal conducta que afecten a las personas trabajadoras con ocasión de prestación de servicio por parte de clientes, proveedores, usuarios, entre otros. Entre estos están los golpes, los amarreos, los daños materiales en el entorno del trabajo. Violencia en el trabajo es efectivamente por terceros que son ajenos a la relación laboral. Si yo les pudiera dar un ejemplo, vendría siendo, imagínense la persona que reemplaza los toners, que agarra el computador del trabajo, digamos, de la secretaria y lo tira al piso. Eso es un ejemplo de violencia de género. Acá lo que se ha entendido es que la empresa no tiene facultades para castigar desde cero, puesto que no hay una relación laboral entre ellos. Por lo tanto, la principal obligación de la empresa vendría siendo evitar que se volviera a repetir. Y esto se puede lograr mediante llamado, por ejemplo, a la empresa proveedora, diciéndole por favor que cambien a la persona. ¿Eh? Por otro lado, una forma también de hacerlo efectivo sería cambiando el tenor de los contratos laborales, perdón, no de los contratos laborales, de los contratos comerciales y civiles que tenemos con este proveedor. Se pueden agregar distintas sanciones, por ejemplo, dentro en alguna cláusula o en un documento aparte, para poder presionar a la empresa tercera, digamos, para evitar este tipo de conductas. Por favor, continúa, Felipe. Bueno, y en relación a las obligaciones que impone la ley a la empresa, se encuentran las siguientes: investigar o fiscalizar, sancionar y prevenir. Prevenir vendría siendo el objetivo principal de esta ley. Y esto es lo que me voy a enfocar, digamos, para esta presentación. En cuanto a la obligación de prevenir, es obligatorio contar con un protocolo. El
Este protocolo tiene que tener los siguientes elementos: la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos psicosociales asociados con el acoso sexual laboral y violencia en el trabajo. Esto implica la obligación de actualizar las matrices de riesgo. También debe disponer de las medidas para prevenir y controlar tales riesgos con objetivos medibles, medidas para informar y capacitar a los trabajadores sobre los riesgos identificados y evaluados, así como las medidas de prevención y protección que deban adoptarse con inclusión de los derechos y responsabilidades de la empresa trabajadora, de los trabajadores y de la propia empresa. Medidas para prevenir el acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo conforme a la naturaleza de los servicios prestados y al funcionamiento del establecimiento o empresa. También la medida de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en el procedimiento de investigación de acoso sexual o laboral, medidas frente a denuncias inconsistentes y mecanismos de prevención, formación, educación y protección destinados a resguardar la debida actuación de los trabajadores independiente del resultado de la investigación en este procedimiento. En relación a las medidas inconsistentes, se entiende que denuncias inconsistentes, se entiende que el deber de la empresa es efectivamente capacitar a los trabajadores de cómo hacer una denuncia y que esta denuncia resulte clara. Y también cumpla con su objetivo, que es, digamos, denunciar efectivamente una denuncia por actuaciones que constituyen acoso laboral, sexual o también violencia en el trabajo. Por favor, continúa. Adicionalmente a lo expuesto, a lo expuesto, también existen los factores de riesgo psicosociales, que estas deben ser, ¿cómo se llama? Ser gestionados, y estas refieren a las condiciones que dependen de la organización del trabajo y de las relaciones personales entre quienes trabajan en un lugar determinado, que poseen el potencial eventualmente de afectar el bienestar de las personas. Continúa, por favor. Dentro de estos riesgos psicosociales vamos a definir dos. En primer lugar están las conductas incívicas, que son aquellos comportamientos descorteses o groseros que, careciendo de una clara intención de dañar, entran en conflicto con estándares de respeto mutuo. Ejemplo de ellos son gritar sin que sea necesario, tirar papeles al suelo, examinar cajones de escritorios de otras personas sin su permiso, hablar pero asegurar cosas personales. Por otro lado está el sexismo. Es cualquier expresión, un acto, palabras o imagen, gesto, basadas en la idea de que algunas personas son inferiores por razón de su sexo o género y pueden expresarse de forma consciente o inconsciente. Ejemplo de ello son comentarios denigrantes para las mujeres basadas en dicha condición, humor, chistes sexistas, discriminatorios hacia la mujer basados en dicha condición, por ejemplo, mujer al volante, peligro constante, comentarios sobre fenómenos fisiológicos de una mujer, por ejemplo, esta mujer está así, está enojada, no sé qué, porque está con la regla. También el silenciamiento o ninguneo basado en el sexo o género. Como pueden ver, son conductas que, sin constituir necesariamente acoso sexual o acoso laboral o violencia en el trabajo, sí implican o crean un ambiente donde propicia, digamos, dichas conductas. Por favor, continúa, Felipe. Y por último, un punto bueno que la ley Carin ha dispuesto para las empresas es que existe una inversión de la carga de la prueba. Desde un punto de vista procesal, la ley impone la obligación al trabajador que resultara despedido a propósito de una sanción por una conducta de acoso sexual, laboral o afín, le impone la obligación para rendir en juicio las pruebas necesarias para desvirtuar los hechos o antecedentes contenidos en el informe de la entidad empleadora o la inspección del trabajo que motiva el despido. Esto implica probar hechos negativos. Es decir, yo, trabajador, habiendo sido despedido y habiendo sido denunciado en un procedimiento, digamos, a propósito de un procedimiento de investigación, se determinó que la sanción para mí va a ser el despido sin derecho a indemnización, y por lo tanto ahora, para poder demandar esa indemnización, tengo que alterar la carga, o sea, tengo que alterar los hechos o antecedentes que
constan en el informe. Y aquí lo que va a depender es qué tan robusto y efectivo es el informe de la empleadora o la inspección del trabajo. Pero anteriormente, esto la verdad es que es una innovación completa en nuestra legislación. De hecho, esta inversión de la carga de la prueba se conoce como prueba diabólica, que consiste en probar hechos negativos. Luego tenemos las principales multas relacionadas con la ley. Y estas son las siguientes. No tener un protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo es una infracción grave. No haber capacitado a sus trabajadores sobre el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, otra infracción grave. No contar con un canal de denuncias eficaz, otra infracción grave. No haber realizado una investigación interna ante la denuncia, o de infracción grave, no adoptar las medidas de resguardo para el denunciante, una infracción grave, y por último, no informar semestralmente sobre los canales de denuncia disponibles. Esta es una infracción leve. Por favor, continúa, Felipe. Bueno, y acá tienen básicamente las multas que le acabo de indicar, cuáles son en qué derivan en la práctica. Aquí podemos ver que para las microempresas el total de UTM son 23, habiendo una multa leve y 5 graves. Y eso se traduce en pesos a 1.500.000. Las pequeñas al total de 46 UTM, lo cual se traduce en 3 millones de pesos. Y fíjense que entre las pequeñas y las medianas se produce un aumento significativo, dando el total de UTM en 184, siendo en pesos 12 millones y fracción. Y por último están las grandes empresas, cuyo UTM total van a ser 276 y el total en pesos van a ser 18 millones y fracción. Por último, algunas consideraciones es que la empresa, la verdad, en relación a la obligación de prevención, tiene un rol más bien educacional para los trabajadores. Lo que se exige básicamente es que se utilice una metodología participativa, y el punto acá es qué tan efectivos son los controles y los controles y la capacitación que uno le puede hacer a los trabajadores y cómo voy registrando esos hitos, digamos. Y ahora sí continúa, por favor. Bueno, continuando con la ley de delitos económicos, estos delitos son tradicionalmente los considerados delitos cuello y corbata. Si pudiéramos darle un concepto, son todas aquellas conductas ilícitas cometidas por personas naturales, personalmente o a través de personas jurídicas, que afectan el patrimonio de una o más víctimas, el sistema financiero o el mercado general. Pero lo que necesito que entiendan acá es que en la medida en que el delito o el cuasi delito, un delito básicamente cometido sin dolo, pero con culpa, sin la intención, pero con la culpa. Y en la medida en que este cuasi delito o delito se comprenda en esta ley, va a ser considerado delito económico. Por favor, continúa, Felipe. Y como características de los delitos económicos, podemos establecer las siguientes. Primero, se establece un estatuto diferenciado de determinación de la pena, que son distintas a las reglas generales que establece el Código Penal. Acá se tienen a modo de ejemplo, atenuantes y agravantes propias y situaciones eximentes propias. Luego, cuando el delito tenga una pena teórica, y digo teórica porque finalmente el juez es el que determina la pena asociada a dicho delito o dicha conducta, cuando tenga una pena teórica de presidio o reclusión, que esto implica cárcel, es mucho más probable que deba cumplirse efectivamente con privación de libertad. Esto es pena efectiva. Así se conoce como el que deba cumplirse específicamente la privación de libertad. Luego, no se restringe la responsabilidad penal solo a ejecutivos principales, sino que se extiende a cualquier persona que ocupe un cargo, función o posición dentro de la empresa, o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros con o sin su representación. Se establece también, adicionalmente, una nueva forma de determinación de la multa, determinada días multa, la que se calcula a partir del ingreso diario del condenado. A cada delito se le va a asignar una multa. Por ejemplo, si un delito, en el caso de la persona, tiene 2 días de cárcel, se traducen 2 días de multa.
pero se va a determinar específicamente cuál es el promedio diario de ingreso promedio diario del condenado para establecer algún cambio dentro de esa multa, en especial, por ejemplo, y considerando si es que de él o si es que de sus ganancias dependen la subsistencia de su familia. Pero lo que viene a innovar este sistema es que permite ir de multas que van desde media UTM, que es aproximadamente 33.000 pesos, hasta la máxima cantidad teórica de 19.000 millones de pesos. Por último, quedan excluidos de la aplicación de esta ley las micros y pequeñas empresas. Por favor, continúa. En cuanto a la estructura de esta nueva normativa, podemos encontrar 4 categorías. La primera categoría son aquellos delitos que en todas circunstancias se van a considerar económicos. Esto es, por ejemplo, entregar información falsa a la Fiscalía Nacional Económica o a la Comisión del Mercado Financiero. En la segunda categoría, nosotros tenemos que son aquellos delitos que son considerados como económicos solamente cuando sean perpetrados en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando fueren perpetrados en beneficio o económico o de cualquier otra naturaleza para la empresa. En esta categoría se van a incluir los delitos que voy a mencionar más adelante y son los delitos económicos cuya naturaleza es laboral. Luego, la tercera categoría son aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos en que haya intervenido también un miembro al interior de la empresa o se reporta un beneficio para esta. Falsificación de instrumento público, cohecho de funcionario público, fraude al fisco y enriquecimiento ilícito son algunas de sus ejemplos. Luego tenemos una cuarta categoría que refiere básicamente a los delitos de representación y blanqueo de activos, pero bajo ciertas condiciones, cuando estos tengan como base algún otro delito considerado como económico, o cuando fueren perpetrados en ejercicio de un cargo o función de la empresa o en beneficio de cualquier naturaleza para una empresa. Por favor, continúa. Bueno, y en relación a los delitos nuevos, está el nuevo inciso 24 del artículo 19 del Decreto Ley 3.500, esta es la que establece el sistema de pensiones, y el nuevo artículo 13 de la Ley 17.322. La Ley 17.322 son aquellas que establece las formas que uno tiene para poder, que el Estado tiene para poder cobrar las multas relacionadas a cotizaciones previsionales y otros ítems. Estos delitos consisten en dos. La omisión por parte del empleador de retener o enterar las cotizaciones previsionales de un trabajador sin el consentimiento de éste, o la declaración por parte del empleador ante las instituciones de seguridad social de pagarle al trabajador una renta imponible o bruta menor a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debe descontar y enterar sin el consentimiento del trabajador. Luego tenemos el nuevo artículo 284 ter del Código Penal, que dispone que el que sin consentimiento de su legítimo poseedor se aprovechara económicamente de un secreto comercial que hubiera conocido en razón o a consecuencia de una relación laboral con la empresa afectada o otra que le haya prestado servicios a sabiendo que su conocimiento del secreto proviene de alguno de estos hechos. Luego tenemos el artículo 472 bis del Código Penal, pagar a una persona una remuneración manifiestamente desproporcionada inferior al ingreso mínimo mensual legal o darle en arrendamiento un inmueble como morada recibiendo una contraprestación manifiestamente desproporcionada con abuso grave de una situación de necesidad, inexperiencia o la incapacidad y discernimiento de esa persona. Esto es una figura de explotación laboral. Un ejemplo de ello podría ser, yo contrato a una persona que no sabe hablar español y le pago un monto manifiestamente desproporcionado al ingreso mínimo. Por favor, continúa. Luego tenemos una serie de delitos que ya existían anteriormente, pero que ahora van a ser catalogados como económicos. Entre ellos están el artículo 318 ter del Código Penal, el cual dice: el que a sabiendas y teniendo autoridad para disponer del trabajo de un subordinado, le ordene concurrir al trabajo de desempeño de sus labores, cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria. Esto es un residuo de la pandemia. Como no se sabe si va a haber otra pandemia, básicamente lo que hace el legislador es mantenerla. Y ahora además considerarlo como delito económico,
pudiendo la empresa responder también. Luego tenemos el inciso 23 del artículo 19 del Decreto Ley 3.500 y el artículo 13 de la Ley 17.322. Esto refiere a la apropiación o distracción de dinero proveniente de las cotizaciones que se haya descontado de la remuneración del trabajador en prejuicio de este o de sus derechohabientes. Luego tenemos el artículo 490 del Código Penal, que es un cuasi delito, que corresponde a ejecutar por imprudencia temeraria un hecho que si mediara malicia o dolo constituiría un crimen o simple delito en contra de las personas. Pero acá agrega algo la ley que establece que este delito se debe realizar con infracción de los deberes de cuidado impuestos por el giro de la empresa. Luego está el artículo 492 del Código Penal, que también es un cuasi delito y que constituye el que con infracción y por mera imprudencia o negligencia ejecute un hecho o incurre en una omisión que, de mediar malicia, constituiría un crimen o simple delito contra las personas. Nuevamente, cuando el hecho se realice con infracción de los deberes del Estado, deberes de cuidado impuestos por el giro de una empresa. Un accidente laboral, entonces, de estos dos últimos cuasi delitos, podría ser sancionado penalmente si ocurre con infracción de los deberes de cuidado del empleador, pudiendo no solamente responder por las disposiciones establecidas en el artículo 16.000, en la ley 16.744, sino que también con una condena de carácter penal. Básicamente las principales, vuelve para atrás, por favor. La principal sanción que dispone la ley 16.744 está en su artículo 80, que constituye una multa para la empresa de 24 sueldos vitales, y en caso de reincidencia se duplica por el doble. Ahora sí, por favor, continúa. Dentro de lo que se denominan las sanciones para la empresa, la ley lo que hace es modificar la ley 20.393, que es la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, estableciendo que éstas responderán por delitos económicos y encontrándose entre ellos los delitos de segunda categoría. Para los supuestos necesarios para que se genere responsabilidad para el preso, en primer lugar, el delito tiene que ser perpetrado en el marco de una actividad de la empresa. Esto constituye una innovación, por cuanto anteriormente era necesario que fuere solamente en interés de ella o en algún beneficio. Ahora es básicamente en el marco de la actividad. Luego, por o con la intervención de alguna persona natural que ocupe un cargo, función o posición de ella o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros con o sin su representación. Esto también constituye una innovación y hace más posible que que personas naturales que no ocupan cargos, por ejemplo, de controladores, dueños, accionistas o los principales ejecutivos, se amplía, digamos, la posibilidad, digamos, de poder, para distintos otros cargos, digamos, que en la medida tengan algún tipo de relación con el ilícito cometido, puedan responder también. Luego, siempre que la perpetración del hecho se vea favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de delitos por parte de la persona jurídica. En este caso, lo que hay que tener en consideración es qué tan robusto y efectivo es tu sistema de compliance y qué tan robusto y efectivo es tu modelo de prevención del delito. La verdad que lo que hace esta ley en relación a la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas es ya no es un chequeo de requisitos o de una lista, sino que impone un cambio, en mi opinión, necesario, haciendo que sea completamente necesario una cultura de prevención del delito. ¿Eh? Em, por favor, continúa. Bueno, y luego tenemos las principales sanciones que establece la ley, que estas mantiene las que habían anteriormente en la ley 20.393, que son básicamente la extinción de la persona jurídica, inhabilitación para contratar con el Estado, la pérdida de beneficios fiscales y la publicación de un extracto de sentencia condenatoria, y luego están las multas. Por favor, continúa.
Bueno, y en relación a las modificaciones y noticias importantes, en primer lugar tenemos el convenio 155 de la OIT. Este convenio no se encuentra ratificado ayer, pasó a ley, o sea, no se encuentra ratificado, pasó recién a proyecto de ley, y los principales derechos que esta consagra son derecho a un ambiente de trabajo seguro y saludable, a la información y formación en materia de seguridad y salud, a la participación de los trabajadores en la gestión de la salud y seguridad, derecho a la protección contra los riesgos laborales, derecho a la atención médica y la rehabilitación en caso de accidentes o enfermedades laborales, derecho a la indemnización en accidentes o enfermedades laborales, derecho a protección contra la discriminación por cuestiones de salud y seguridad, y derecho a igualdad de trato en materia de seguridad y salud. Estos derechos serían considerados como fundamentales, por lo tanto es clave entender que lo más probable es que generen una serie de modificaciones, tanto a la ley 16.744, tanto como lo más probable es que haya un endurecimiento, digamos, de las penas de los delitos económicos que recién les dije, y, y sobre todo porque si estos derechos son considerados fundamentales, tienen rango constitucional. Por favor, continúa. Eh, Luego está la nueva ley de inclusión laboral, que la verdad es que modifica la ley 21.015. Estas se generan las principales modificaciones. Primero que nada, aumenta el porcentaje obligatorio de las personas con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez de 1% a 2% del total de trabajadores de la empresa y organismos públicos con 100 o más personas trabajadoras. El cambio será efectivo en todo caso una vez que los organismos y empresas, organismos públicos y empresas alcancen un 80% de cumplimiento de la exigencia actual del 1%. También modifica y clarifica el régimen de sanciones que aplicará la Dirección del Trabajo al fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral. Ahora las multas, o ahora queda claro, digamos, que las multas se aplicarán por cada mes en que se constate el incumplimiento y se multiplicarán por cada persona con discapacidad que debió haber sido contratada. Luego viene la descentralización y reforma de donaciones. Como cumplimiento alternativo, uno podía realizar donaciones a empresas, a distintas otras fundaciones, por ejemplo. Pero la verdad es que se establecen, lo que viene a hacer esta ley es establecer modificaciones a fin que los recursos no se concentren excesivamente en pocas organizaciones, sino que a lo menos tienes que tener no una empresa objeto de la donación, sino que 2 o 3 o más. Por favor, continúa. Por último, establece la obligación de establecer o de adoptar protocolos de ambientes laborales a implementar por las empresas y debe ser conforme a los principios de la Ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión laboral. Tiene que ser entregado a los trabajadores de manera anual y también esta obligación se entiende conjunto con la elaboración y ejecución de programas anuales de capacitación de su personal. Por último, en relación a su vigencia, el régimen de multas va a entrar en vigor ya en enero del 2025 y el aumento del 2% se va a producir en enero del mes siguiente al informe del Ministerio de Desarrollo Social que acredita el cumplimiento del 80%. Ese informe todavía no ha sido dictado, por lo tanto, lo más probable es que se dicte dentro de estos últimos meses. Por lo tanto, el aumento del 2% va a ser efectivo desde enero del próximo año. Muchas gracias, Alfonso. Con todo lo que nos has contado, no podemos dejar de considerar que estos cambios y estas actualizaciones que están entrando en vigencia empiezan a desafiar la gestión de personas dentro de las organizaciones y en este sentido se transforma en un desafío tanto para dar cumplimiento a estas normativas como también la actualización de las normativas que hoy día existen dentro de las organizaciones. Y además sobre cómo las empresas se van adaptando a estos nuevos cambios, las formas que los van a ir abordando y cómo van a ir impactando directamente en su cultura organizacional, en sus dinámicas relacionales de los equipos, ¿cierto?
Dicho esto, voy a presentar a Andrés Ahumada, fundador y director de People Lab Chile. Andrés es ingeniero civil industrial, cuenta con un HR MBA, un diplomado en género en el trabajo y ha sido gerente de personas y relaciones laborales, junto con una larga trayectoria liderando la gestión estratégica y la implementación de distintas normativas al interior de distintas empresas y de distintos rubros, ¿ya? Andrés nos va a comentar sobre la visión de People Lab y Sinergia 360 ante la entrada en vigencia de estos nuevos cambios normativos y el impacto que van teniendo en la cultura organizacional y cómo una oportuna gestión puede ir ayudando a las organizaciones a hacer frente a estas a estas actualizaciones. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Eugenio. Muy buenos días a todos y todas. Efectivamente, en esta parte lo que pretendemos hacer es entregarles la visión que nosotros tenemos como consultora en conjunto con Sinergia 360 y nuestro ATEC, y también con nuestros abogados respecto de cómo estas cosas impactan en la cultura organizacional y cómo desde la visión de gestión de personas nosotros podemos trabajar en esto. Considerando que Alfonso ya nos dio una visión completa de la ley Carín, específicamente a la que me voy a referir, nosotros como People Lab entendemos que dentro de la visión está sin duda alguna las obligaciones que nos impone la ley. Dicho eso, nosotros creemos que las organizaciones deben buscar, sin duda alguna, la prevención. Y la prevención, nosotros diríamos específicamente, se basa en tener ambientes respetuosos de trabajo. Y si ustedes se fijan, la base de todo en la vida, sin duda, entre otras muchas cosas, es el respeto. Y hoy día la ley lo que hace es exigirlo. Entonces nosotros debemos reforzar los ambientes de respeto dentro de las organizaciones, promover el desarrollo de nuestros trabajadores dentro de un entorno libre de cualquier tipo de violencia y diseñar e implementar medidas de prevención bastante prácticas que permitan prevenir y ojalá eliminar cualquier tipo de conducta de acoso y violencia. La idea nuestra es que nosotros a través de las intervenciones de las organizaciones, con todas las herramientas de la gestión de personas, es evitar a llegar a los procesos de denuncias, investigaciones y sanciones. Nosotros creemos que educando a nuestra gente, formando a nuestra gente, tenemos la posibilidad de disminuir y mitigar estos riesgos, frente a los cuales hoy día tenemos obligación de actuar, porque si recibimos una denuncia, no nos queda otra que actuar, de acuerdo a lo que muy bien nos explicó Alfonso desde el punto de vista legal. Dentro de lo que nosotros vemos en las organizaciones, creemos que existen factores de riesgo que podrían propender a generar ciertas conductas que podrían terminar siendo denunciadas o podrían terminar siendo conductas completamente opuestas a lo que deseamos en un ambiente de trabajo, de respeto y desarrollo. La cultura organizacional, sin duda alguna, que ocurre y juega un rol importante. Las bromas, los chistes dentro de las culturas organizacionales, eso hay que observarlo. Hay que observar los factores de cultura organizacional que podrían efectivamente ser origen de este tipo de conducta. Y yo diría principalmente cuestionando lo que de alguna u otra manera hemos hecho hasta aquí. La ausencia de diversidad, a nuestro juicio, también es un factor de riesgo, porque esa ausencia de diversidad desde el punto de vista de la conducta se instala, por ejemplo, con algún tipo de bromas que se hacen que hoy día perfectamente bien podrían constituir factores de riesgo o conductas no deseadas desde el punto de vista de la ley Carín. Hay factores individuales también. Cada uno tiene una forma de ser y una forma de actuar. En las organizaciones estos factores tenemos que mirarlos de tal manera de ir resolviendo que
estos mismos factores individuales como creencias y actitudes específicamente no impliquen caer en conductas no deseadas desde el punto de vista del acoso sexual, el acoso laboral o la violencia en el trabajo. El ambiente laboral también es un factor de riesgo y nosotros creemos que las organizaciones deben propender a tener espacios que eviten este tipo de situaciones. Por ejemplo, hay espacios que ocurren y son propensos para esto porque son espacios más aislados, como ocurre, por ejemplo, en un conductor o una conductora de bus de movilización colectiva. Está más propensa, más expuesto o expuesta a caer en este tipo de conductas de acoso sexual, acoso laboral e incluso en ese caso de violencia en el trabajo. Entonces tenemos que mirar estas cosas. Los turnos de noche, por ejemplo, en algunos aspectos de la vida pueden ser considerados espacios aislados que en definitiva podrían propender a este tipo de conductas no deseadas. Las relaciones interpersonales, cuando las organizaciones no tienen dinámicas de comunicación, no tienen dinámicas de grupo desde el punto de vista de trabajar en conjunto, trabajar en equipo, lo más probable es que caigan en ciertos espacios que permitan o favorezcan estas conductas no deseadas. Sin duda alguna también entendemos que pueden haber otros factores de riesgo, como podría ser, por ejemplo, el desconocimiento de la normativa, el desconocimiento de los principios y valores de la organización, o no solo el desconocimiento, sino que la falta de atención a ellos. Entonces, todos estos factores de riesgo constituyen elementos que, en nuestra opinión, las áreas de recursos humanos deben facilitar en la administración el entendimiento de potenciales factores de incubación de conductas no deseadas. Todas estas conductas no deseadas, creemos nosotros que es importante entender que tienen un efecto completo en la persona. Hay un efecto a nivel físico, hay un efecto a nivel psíquico, hay un efecto a nivel social, hay un efecto incluso en el entorno laboral. Cuando estas conductas ocurren y nosotros no las atacamos, en definitiva las empezamos a naturalizar. Sin ir más lejos, parte importante, ¿cierto?, del por qué surge esta ley es a raíz del suicidio de Karim Kerouanatens, y ahí nos damos cuenta que esto tuvo un efecto completo. Lo que ocurre en el trabajo no solo tiene un efecto en el desempeño del puesto de trabajo y en el entorno laboral, sino que en el entorno completo de la persona y de la organización. ¿Cómo abordar este tipo de situaciones antes de las denuncias? Nosotros entendemos que para hacer todo este trabajo de observación, de investigación, de mitigación, de formación, creo que todos los entes de la organización juegan un rol. Hay un rol corporativo, de hecho la ley impone a los empleadores obligaciones que son irrenunciables, tal como lo planteó Alfonso. Hay un rol del equipo. El equipo puede ayudar a levantar y a cuidar estos aspectos para no incurrir en conductas indeseadas. Los líderes, aquellos que tienen la responsabilidad de liderar equipos de trabajo, tienen un rol muy importante, de tal manera de estar atentos, atentas a estas conductas, escuchar a sus equipos de trabajo y también, la verdad, dar el ejemplo. Cuando los líderes tienen la capacidad de, con su ejemplo, instalar conducta, es mucho más factible que estas cosas no se den. Y también, como organización, entregar acciones generales, herramientas que permitan, por ejemplo, escuchar a la gente, tomar estas denuncias, ver y evaluar conductas tempranas, de tal manera de no llegar el día de mañana a caer en estas conductas y a la denuncia, que ellas no hay otra manera de abordarla, sino que es procesándola.
Muchas gracias, Andrés. Qué importante lo que nos has comentado sobre la importancia de conocer esta ley para una oportuna gestión que vaya generando un cambio cultural al que apuntan estas actualizaciones legales que básicamente tienen que ver con la salud de los y las trabajadoras. Además, también es súper importante considerar que estas actualizaciones no son solamente un conjunto de obligaciones legales, ¿ya? También son una oportunidad para fortalecer la cultura, la cultura organizacional, entendiendo que la prevención y la educación, como tú nos comentabas, son pilares fundamentales para fomentar un ambiente laboral seguro, junto también con lo importante que es la gobernanza sobre este tema y en este tema de hacerse cargo, no solamente como organización, como representantes de empresas, sino también hacer un llamado a todos quienes conformamos, somos parte de las organizaciones de hacernos cargo, de ser quizás de a poco un poco más consciente del impacto que tienen nuestras conductas en el otro, ya nuestros comentarios, que las formas en que nos solemos relacionar de repente no es la más adecuada para un contexto laboral. Bueno, antes de volver a darte el pase, Andrés, para que nos presentes la plataforma que estamos diseñando para facilitar la gestión integral de esta ley y su gobernanza, les aprovecho de reiterar a la audiencia que pueden dejar sus preguntas o sus reflexiones a través del chat para que podamos responderlas al final de las presentaciones. Ahora sí, Andrés, te doy el pase para que nos puedas presentar la plataforma que hemos estado desarrollando junto a People Web. Muchas gracias, Euge. La verdad que nosotros volvemos a insistir en nuestra visión de que ojalá no tengamos que llegar a las denuncias, pero también estamos muy conscientes que la ley impone obligaciones. Y para tratar de gestionar todo esto y facilitar la gobernanza de la ley, nosotros hemos creado en conjunto con PeopleWeb una plataforma que tiene ciertos atributos. Y yo diría que el principal atributo que nosotros le hemos entregado a esta plataforma es permitir la trazabilidad de todo lo que ocurre con ocasión de la aplicación de la ley. Y lo vamos a ver después muy rápidamente en la aplicación misma, digamos. ¿Ok? Como todo sistema, obviamente tiene todos los atributos de seguridad desde el punto de vista de mantener la confidencialidad y la integridad de la información que en ella reside. Esta plataforma es total y completamente compatible y conectable con otras plataformas de gestión de recursos humanos como Book, Talana, Payroll, etc. Y también yo les diría que permite generar segregación de funciones dentro de ella. Hay información que exclusivamente pueden ver los y las trabajadoras y sin duda hay otra información que la ve el administrador o la administradora del sistema. También tiene la posibilidad, la factibilidad de ir entregando indicadores de gestión de lo que va ocurriendo con la ley. ¿Quién denuncia? ¿Cuál es el tipo de denuncia? ¿Por qué se origina? De tal manera de ir aprendiendo de lo que ocurre con ocasión de la aplicación de la ley, que ya dijimos que era una obligación. La plataforma también tiene algunos atributos adicionales que es la posibilidad, la factibilidad de generar contenido comunicacional. La ley nos impone mantener a los trabajadores y trabajadoras súper actualizados en esto e informados en esto. Entonces la plataforma tiene la posibilidad de generar estos contenidos. También tiene la posibilidad de generar contenidos para soportar o sustentar o llevar a cabo las acciones correctivas que surgen como producto de la aplicación de las investigaciones. Cursos, acciones de coaching, acciones de formación, etcétera, etcétera. Dentro de esto, ahí volvimos, perdón, dentro de esto también, obviamente, esto considera una propuesta comercial que está definida específicamente respecto de una tarifa mensual que es aplicable dependiendo del volumen de trabajadores que tiene la organización. No voy a entrar en el detalle mismo de esto,
Si ustedes tienen alguna consulta, duda, no hay ningún problema en aclararla. Y también todos los contenidos que genere desde el punto de vista de formación, de capacitación, tenemos la posibilidad de financiarlos a través de la plataforma Sense. Y para eso nosotros tenemos la UTEC, que es Más Impulso. También otro atributo importante de esta plataforma es que puede ser ejecutada independientemente de si las investigaciones son hechas de manera interna por la organización o a través de un tercero, o bien incluso por la Dirección del Trabajo. Acuérdense que hay una parte de la ley que establece que hay ciertas denuncias que tienen que ser canalizadas directamente a la Inspección del Trabajo. Y eso significa que la plataforma es capaz de gestionar y ver la trazabilidad de todo esto. E incluso alguna organización podría decir y tomar la decisión de externalizar la gestión de la plataforma, tercerizar la gestión de la ley, sin perjuicio de mantener la responsabilidad que la administración de la compañía le cabe en la aplicación y la gestión propia de la ley. ¿Ok? Nosotros contamos además con un equipo especializado de profesionales que tienen todas las competencias para poder hacer las investigaciones en caso que lo requieran. Ahora vamos a pasar rápidamente a darle una miradita muy rápida a la plataforma. Aquí tenemos el acceso a la plataforma Mm, y ahí ustedes están viendo que la no se plataforma ve. tiene principalmente Andrés, 4 módulos, digámoslo así. Este Andrés, módulo, dime. estamos A ver, viéndolo. vamos, perdón. Ahora vamos. Ahora vamos con la plataforma de manera inmediata. Ahí sí, la están Ahí viendo, sí. ¿ya? Bueno, la plataforma tiene prácticamente 4 módulos. Estos 4 módulos, la verdad es que son todos y completamente visibles y accesibles para el administrador del sistema, no así para todos los trabajadores, porque eso hay que definirlo. Es parte de la segregación de funciones que puede definir cada organización. Está el módulo donde está el protocolo y el procedimiento, que en definitiva lo que nos permite la plataforma es tener a la vista el protocolo y el procedimiento vigente al minuto de que exista una determinada denuncia o del minuto que cualquier trabajador o trabajadora quiera consultar estos documentos. Tiene aquí todo un concepto de ficha que está asociado a la base de datos que la empresa, la organización tiene para la gestión de personas, y son datos que se extraen a través de interfaces o incluso a través de archivos que pueden ser perfectamente manejables desde el punto de vista no online, sino que más bien spot. Hay todo un módulo que está aquí detrásito de la pantalla que están viendo de mi imagen, que es el rol de la administración, donde están todas las actualizaciones, los documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien, por ejemplo, quisiera hacer una denuncia, entra por este módulo, hace la denuncia y como va a estar conectado con la base de datos de personal de la organización, se va a saber inmediatamente si es un interno, una persona interna o es un externo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está el módulo completo de las investigaciones. Voy a entrar a este módulo y aquí ustedes ya tienen pueden ver algunas denuncias que nosotros hemos cargado. Y por ejemplo, creo que esta la cargué yo ayer. Nosotros podemos ver la denuncia que está aquí, quién es el denunciante, la persona denunciada, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la medida que nosotros vamos avanzando, esto lo hace el administrador, la plataforma le entrega una alarma de que entró la denuncia. El propio administrador o quien se designe para realizar la gobernanza de eso hace el análisis,
posteriormente indica quién va a hacer la investigación y las conclusiones. El mismo administrador le va cambiando a la denuncia el estado en el cual se encuentra. La ley también exige que el investigador o la investigadora sea debidamente aceptada por el denunciante o la denunciante. Entonces, cuando uno hace la etapa del análisis, tiene la etapa de que efectivamente nos permite registrar si el trabajador o la trabajadora denunciante está de acuerdo con la investigación que se le puso. El investigador que se le indicó o la investigadora que se le indicó para hacer la investigación propiamente tal. Y tiene finalmente las conclusiones, que son las acciones que se generan de esto. Y con esta información nosotros podemos sacar los KPI o los indicadores para poder ir avanzando e ir gestionando lo que ocurre en esta. La idea es que vayan entregando los semáforos respectivos de tal manera de ir cumpliendo con las fechas, los protocolos, los mismos procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la plataforma. Oye, Andrés, qué interesante y qué útil, ¿ya? Nuevamente, muchas gracias por la información, por mostrarnos esta herramienta que sin duda es en realidad de gran soporte para facilitar la gestión integral de la ley Carín, tanto de lo normativo como también desde los usuarios, quienes en el fondo están involucrados en este proceso de investigación, entregando transparencia, garantizando confidencialidad y obviamente también la rigurosidad del proceso para, en el fondo, poder responder bien ante una fiscalización. Y no desde el punto de vista desde solamente la organización, sino también desde todo el equipo de gobernanza que está involucrado en todo este proceso. También aprovechar de reforzar, tú lo comentaste, pero repetirlo, que en People Lab contamos con la experiencia también de colaborar en la implementación de esta ley, todo lo que tiene que ver con armar el equipo de gobernanza y también con la gestión integral de esta misma, con el apoyo en fondo de esta herramienta tecnológica, realizando las investigaciones, talleres y una serie también de servicios asociados al cumplimiento de la ley. Muchas gracias, Alfonso, y también reiterar el agradecimiento a Andrés por habernos entregado esta mirada tan integral sobre cómo conversan estas leyes, el impacto de la cultura corporativa, ¿ya? Y lo importante que es poder generar entornos preventivos desde la herramienta de gestión, el desarrollo, ya en el fondo el aprendizaje, el conocer. Reforzar también que una herramienta muy importante es justamente esta formación y desarrollo, el aprendizaje, como una forma de poder generar también programas innovadores y sostenibles. Queremos aprovechar de contar que contamos con nuestra nueva Tec Más Impulso, a través de la cual también podemos apoyar a las organizaciones a gestionar el cambio cultural utilizando herramientas desde el ámbito de la formación y el desarrollo continuo. Ahora vamos a revisar, a responder las preguntas que hayan surgido. Al parecer no hubo muchas, pero si alguien conectado quisiera también dar algún punto, alguna reflexión, podemos hacerla. La pregunta dice así, es de Carmen Escobar, quien después también se excusa porque tiene una reunión, se tuvo que salir, pero de todas formas va a poder ver la respuesta grabada. Alfonso, no sé si nos podrías poner o comentar algún ejemplo de los artículos 490 y 492 del Código Penal que comentaba. Sí, mira, ningún problema. En primer lugar, el 490 del Código Penal lo que establece es ejecutar por imprudencia temeraria un hecho que, sin mediar malicia, constituiría un crimen o simple delito contra las personas. La imprudencia temeraria vendría siendo una falta total de prudencia y cuidado. Es una omisión de prudencia y cuidado, digamos, en la ejecución de una tarea. Sería, por ejemplo, que un trabajador agarrar una grúa sin ser operario y comenzar a moverlo de un lado para otro y produzca un accidente del trabajo. Producido que sea ese accidente del trabajo, va a operar, digamos, lo establecido en relación a los delitos económicos, donde básicamente va a responder también la persona jurídica. Del 492, el 492 dice lo siguiente:
el que con infracción de los reglamentos y por mera imprudencia o negligencia ejecutara un hecho que o incurrir en una omisión que a mediar malicia constituiría un crimen o simple delito. En este caso, por ejemplo, existen reglamentos o existe un protocolo, por ejemplo, dentro de la empresa que sea, por ejemplo, no sé, una empresa que se dedique a, a hacer bodegaje, digamos, y dentro de las normas de apilación que la misma dispuso objetos demasiado pesados y de forma inestable en el nivel superior, estos se caen y produjo un accidente laboral. Este accidente laboral también va a producir dos tipos de responsabilidades. Una para la persona que dejó los elementos, digamos, en contravención con los reglamentos propios de la empresa, y en segundo lugar también para la empresa. Hay que también estar claros, digamos, de que el cumplimiento de determinados protocolos o determinadas obligaciones tiene que ser establecidas de forma previa. Eso es lo que te exige la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Anteriormente, en un ejemplo así, podrían haber llegado a responder los principales dueños, ejecutivos principales, pero ahora no. Ahora resulta que la jefatura directa, por ejemplo, de ese trabajador que apiló mal los elementos en los estantes, podrían responder ellos también. Ya Súper. sería bastante. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, no hay más preguntas en el chat. Vamos a terminar, obviamente agradeciendo a todos por su participación, a los expositores, nuestros invitados, a las empresas colaboradoras, Sinergia 360, People Web y nuestra Tech Más Impulso también, a los que se conectaron a través del canal de YouTube y también a los que participaron de esta reunión aquí en vivo. En un par de días vamos a enviar a sus correos las presentaciones con toda la información, ya también ahí el link de YouTube para por si quieren volver a revisar algún dato y aprovechar también de entregar nuestros contactos por si alguno de ustedes quisiera profundizar o hacer doble clic en alguno de los temas que revisaron hoy, alguna manera quizás de poder ajustarlo a sus organizaciones y poder, en el fondo, ver la posibilidad de ir pimponeando posibles iniciativas de implementar en conjunto. Y bueno, antes de que se vayan también pedirles que para nosotros es muy importante mejorar, eh, entonces nos interesa mucho conocer su opinión. Junto con la información vamos a también mandar un link para que puedan contestar sobre una breve evaluación sobre la presentación de hoy. Eso, agradecer a todos nuevamente, que tengan una buena jornada, un buen término de semana. Que estén muy bien.